al ingeniero Darwin Morales, en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, con el tema Industrialización y comercialización de canastas familiares en época de COVID-19. Les recordamos, por favor, mantener apagados sus micrófonos, sus cámaras. Las preguntas serán vía chat y al final de la exposición se las trasladará al expositor. De igual manera, las personas que estén ingresando a la sala, el comité organizador realizará el ingreso respectivo. Démosle la bienvenida al ingeniero Morales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede activar su cámara, ingeniero, para que pueda compartir la pantalla también? Estoy en eso, pero tengo algún problema con el internet. Ya le ayudamos. Ingeniero Morales, ¿me confirma en qué se le puede ayudar en la parte técnica? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Sí, bueno, mil disculpas por, por las fallas técnicas y muchas gracias por su aporte. Para mí es un gusto estar presente el día de hoy en este congreso organizado por la Facultad de Ciencias Pecuarias de la SPOCH.
como ex politécnico, la verdad me da mucha emoción, mucha alegría ser parte de este proceso, pues, y poder compartir un poco de las experiencias que nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería venimos realizando en favor de la provincia y del país. En este caso, de acuerdo a las conversaciones mantenidas y a las solicitudes realizadas, pues vamos a hablarles un poco de lo que hemos venido trabajando. El tema es la industrialización y comercialización de canastas familiares en época de COVID 2019. Me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Bueno, como un antecedente y conocimiento de todos, de la mayoría, según decreto número 1017, se declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia del COVID-19. Esto por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del COVID-19 en Ecuador. Esto fue a partir del 16 de marzo, en donde pues lamentablemente nadie estuvimos preparados y ante este hecho pues nos tocó empezar a actuar. Nosotros como Ministerio de Agricultura, a partir de la fecha, no hemos parado, hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando algunas estrategias con todas las medidas de bioseguridad y todos los protocolos que han sido emitidos por las diferentes instancias. Me ayuda con la siguiente, por favor. Es así, pues, que la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, Agrocalidad, que es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, emite un protocolo de recomendaciones para los actores del sector agropecuario del Ecuador, como apoyo para los equipos regionales del sistema y la red público-privada del agro, en el desarrollo de sus planes de contingencia de acuerdo a las especificidades de cada territorio. Además, como aporte de varias instituciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, Inversión y Pesca, las asociaciones de municipalidades ecuatorianas, ¿sí? Se emiten los protocolos para la higiene de alimentos en establecimientos de expedio. Esto se lo trabaja a través de las mesas técnicas, la número 6, a nivel de lo que es gestión de riesgos, pues la número 6 es la de medios de vida y producción, en donde cada uno de los ministerios se activó de acuerdo a sus competencias. En el caso de nosotros como Ministerio de Agricultura, pues nos compete el garantizar la alimentación de la población. Si bien no estamos considerados dentro de la primera línea, como son los policías, los militares y el Ministerio de Salud, pues nosotros demostramos que somos la base fundamental dentro de la cadena productiva. La siguiente, por favor. Ya un poco enmarcándonos en el tema, nosotros venimos trabajando dentro de lo que es la agricultura familiar campesina. Desde el año 2017, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues, implementó la subsecretaría con diferentes direcciones y ámbitos. Este ejercicio nos ha aportado, nos ha ayudado un poco para, a más del tema del COVID, revisar algunas realidades que vienen sucediendo. La emergencia del COVID dejó en evidencia la problemática de la comercialización de la agricultura familiar campesina y el desconocimiento de los consumidores sobre la oferta de productos del sector familiar que permitan la inclusión de nuevos productores a los espacios de comercialización directa, acortando distancias entre el productor y consumidor. Eso quiere decir que lamentablemente los consumidores no conocen quién es el productor, quién está consumiendo, quién está produciendo, ¿sí? Además de eso, tenemos muchas deficiencias, sobre todo en el tema de TICs. No existe una plataforma digital o herramientas adecuadas que permitan tanto a productores publicar sus productos como los consumidores saber, conocer la oferta que se emprende desde cada uno de los sectores, ¿sí? Frente a la crisis sanitaria es importante la inmersión en el sector agropecuario del uso de las TICs como un mecanismo de apoyo y acceso a herramientas digitales que se adapten a las realidades de los productores de la agricultura familiar campesina. Aquí juegan un papel muy importante dos actores.
que son los clientes y los vendedores, ¿sí? En donde se permita la toma de decisiones en las transacciones comerciales, la logística de entrega y la recepción de productos en el contexto actual de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. La siguiente, ¿sí? Como ya lo dije, es importante la necesidad de información, tanto a nivel de organizaciones, saber qué productos ofertan, las frecuencias, los volúmenes, las calidades, qué tipo de, bajo qué sistema de producción se está produciendo, ¿sí? Y sobre todo de parte de los consumidores, el tema de necesidades y cuál es su demanda. La siguiente. A nivel de organizaciones de productores, es importante analizar el grado de analfabetismo digital, entiéndase el poco acceso a medios digitales, ¿sí? Si bien en la mayoría de los casos se maneja el tema de redes sociales, de WhatsApp, del ejercicio que nosotros hemos realizado o hemos venido manteniendo en el campo, porque nosotros, según las condiciones de semáforo, según las condiciones de los grupos a los que estamos atendiendo, no hemos dejado de salir a las parroquias, a las comunidades. Nos damos cuenta que en muchos lugares no existe señal, no existe la cobertura, hay limitada cobertura y lamentablemente la mayoría de productores oscilan ya en edades avanzadas en donde se les dificulta también. Para esto es muy importante el involucramiento de los jóvenes. Sí, estamos con un proyecto que es el Joven Rural, en donde pues a través de ciertas tecnologías se le está involucrando para que se queden en el campo, ¿sí? Y los que han salido regresen al campo. Entonces, esta es una gran problemática. Como lo dice ahí, el analfabetismo digital existe. Se considera un factor que se debe tomar en cuenta para ser subsanado, pues no hay plataformas de comercialización. Tampoco existe una plataforma digital en la cual se pueda ofertar, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? De fácil accesibilidad o de forma amigable. Si bien hay algunas que se ofertan o que existen, pero no son muy manejables a nivel del sector rural. No digo que no lo puedan, sino que a lo mejor nos falta un poco difundir o un poco capacitar más sobre estos temas, ¿sí? Además, no permiten conocer las necesidades específicas de los clientes. Se tiene limitada información de mercados. Nosotros tenemos una plataforma que es el Sinagab, en donde hay los precios referenciales de muchos productos, pero estos productos son a nivel ya de comerciantes, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que seguir trabajando para realmente tener una información adecuada que nos ayude a la toma de decisiones. Todo eso limita su potencial para promover estrategias que mejoren sus ingresos y se refleja en una mala planificación de actividades laborales en el campo y por ende no se promueve en el empleo rural, especialmente de jóvenes, quienes son los potenciales usuarios para la utilización de estas herramientas tecnológicas que nos permitan apoyar a sus organizaciones en la vinculación de sus productos a los mercados. ¿Sí? La siguiente. ¿Sí? Actualmente no existen herramientas digitales que permitan visibilizar y promocionar los productos y servicios que promueven las organizaciones de la agricultura familiar campesina y se muestran dependientes del apoyo gubernamental para realizar estas actividades. Justamente nosotros como MAG tenemos la página nacional de agricultura, tenemos aquí en la provincia de Agricultura Chimborazo, pero realmente resulta siendo poco el tema de la promoción, ya que al tener alrededor de 54 beneficios, pues tenemos que dedicarnos a hacer eso, ¿no? A promocionar el tema de los créditos, el tema de la asistencia técnica, la capacitación. Entonces, no hay un espacio adecuado, no hay un espacio fijo para este tema. Y bajo la realidad que nosotros hemos revisado aquí a nivel específicamente de la ciudad de Riobamba, es necesario hacer campañas permanentes, es necesario promocionar este tipo de actividades de los circuitos de comercialización permanentemente porque muchas veces terminamos olvidándonos o caemos en el informalismo y nos olvidamos que aún estamos bajo este tema del COVID-19. Entonces, ojalá pues podamos hacer mayores alianzas. Justamente aprovecho el espacio para decirles que estamos ya conversando con la SPOCH a través del área de vinculación para potenciar este tipo de emprendimientos, porque al final el tema de las canastas es un emprendimiento que va en beneficio de los pequeños y medianos productores. Los procesos para comercializar son realizados aún de manera manual. Sí,
En las organizaciones, pues, se trata de darles los medios tecnológicos. Sin embargo, se acostumbran más a escribir en una hoja, en un cuaderno o en un libro contable y no lo hacen a nivel de un Excel o algún programa. Ahí se hacen los listados de los clientes, se recolectan los datos de contactos, se dificulta la gestión de pedidos, se utiliza un gran número de personas para realizar esas actividades operativas como el acopio, armado y entrega de pedidos al consumidor, lo que básicamente implica mayor tiempo y mayores gastos. La siguiente. Y también, si bien se ha trabajado en campañas de consumo responsable a nivel de los consumidores, existe poca información sobre la localización de la oferta productiva. Hemos tenido malas experiencias, se podría decir, con los consumidores, tanto cuando hacemos las ferias, tanto como cuando hacíamos alguna promoción de los productos, porque el consumidor está acostumbrado a pedir rebaja o no a valorar la calidad del producto. ¿Sí? No saben quién está atrás de cultivar la lechuga, una col, un brócoli, ¿sí? Y no valoran el trabajo o el esfuerzo. Con esto, pues, no se sabe tampoco la diversidad, la estacionalidad, ¿sí? Y son datos muy importantes en donde los clientes, pues, no pueden tampoco planificar sus compras a fin de abaratar sus costos en logística, en el transporte de productos desde las zonas de producción hasta las ciudades. Se afecta el precio final de los servicios que se brindan. La siguiente, por favor. Como consideraciones generales, las iniciativas tecnológicas se debe tomar en cuenta, ya que en las zonas de producción se encuentran en lugares con una deficiente o nula conectividad a Internet, lo que había mencionado anteriormente. Es un inconveniente que debe ser considerado a fin de que la herramienta sea útil aún bajo dichas condiciones. Además, se debe indicar que las formas de pago actualmente utilizadas entre productores y consumidores en su mayor parte se le realizan en efectivo, aumentando el riesgo de contagio en la población urbana y rural. Si bien nosotros en este ejercicio, que ya les voy a comentar más adelante de las canastas que hemos venido realizando y entregando en la ciudad de Riobamba principalmente, hay la opción de poder hacer una transacción o un depósito a la cuenta de la asociación. Muchas veces, pues la mayoría opta por manejar el dinero, ¿sí? Eh, Hemos tenido algunos problemas, algunas dificultades. Bueno, ahora hay un poco ya más de libertad, se podría decir, o menos miedo, que no lo debería ser así, en el cual pues el tema del dinero fluye con mayor frecuencia, pero tanto de consumidores o como de productores, no sé si por desconfianza, por desconocimiento de la tecnología, pues no se maneja este tema de transacciones o este tema de pagos. Entonces se lo debería tratar de impulsar, a lo mejor crear alguna tarjeta especial o algún sistema digital en el cual pues reduzca el riesgo de contagio a través del dinero. La siguiente. Durante los primeros días de la emergencia sanitaria, se inactivó el funcionamiento a nivel nacional de 142 ferias de productores y 15 experiencias de abastecimiento, hoteles, restaurantes y cafeterías vinculados al sector turístico, especialmente porque son espacios de alta concurrencia de personas y con alto riesgo de generar aglomeraciones. Nosotros como Ministerio de Agricultura trabajamos bajo el tema de los circuitos alternativos de comercialización, en los cuales principalmente las ferias eran los espacios en los cuales se podría hacer este vínculo directo entre productor y consumidor. Lamentablemente, pues al menos aquí en Chimborazo nosotros hemos tomado la decisión de no reactivar estos espacios por dos factores, por el tema de la aglomeración, como lo dice ahí, y sobre todo porque la mayoría de compañeros y compañeras productoras que ofertan sus productos tienen más de 50, 55 años, que obviamente es una población vulnerable. En ese sentido, pues se emitieron o se activaron otras modalidades de circuitos alternativos, otras tipologías, como las ferias móviles, las ventas en pie de finca y la comercialización de canastas, las cuales permitieron o permiten la provisión de productos y a su vez dan la pauta para identificar nuevos modelos de comercialización orientado a distintos consumidores. Sí, entonces, eh, si bien en algunas provincias del país se están reactivando las ferias, al menos aquí en Chimborazo, nosotros como MAC no las tenemos. Aquí podemos ver en este cuadro, son datos nacionales,
¿sí? En los cuales, pues, básicamente el tema de ferias disminuyeron, ¿sí? Las canastas aumentaron, las ferias móviles, tiendas campesinas, también se implementaron otras modalidades y el tema de abastecer hoteles, restaurantes, cafeterías que son las Horeca, pues prácticamente se han cerrado a nivel de país. La siguiente. Esto nos permite analizar la importancia de generar una herramienta tecnológica para visibilizar a la agricultura familiar campesina y la generación de nuevos mercados permanentes e inclusivos. Lamentablemente, pues sabemos que el tema del COVID no se ha acabado, no es que tenemos ya la vacuna, todavía hay restricciones, todavía debemos seguirnos cuidando, ante lo cual, pues, eh, esperemos mediante alianzas públicas, privadas o con las universidades, pues poder generar este tipo de acciones que le permitan al agricultor y al consumidor poder acceder de una manera más fácil, sí, y sin riesgo de contagio para poder obtener sus productos. La siguiente. Un poco ya adentrándonos en la otra parte, que es el tema de los circuitos alternativos de comercialización para la agricultura familiar campesina. Sí, nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería, al ser la institución rectora y ejecutora de las políticas públicas agropecuarias, promovemos la productividad, la competitividad y la sanidad del sector con responsabilidad ambiental a través del desarrollo de las capacidades técnicas, organizativas y comerciales a los productores agropecuarios a nivel nacional, con énfasis a los pequeños, medianos productores de la agricultura familiar campesina, contribuyendo a la soberanía alimentaria. Sí, eh, la siguiente, por favor. Nosotros como MAC, básicamente somos los entes articuladores, somos los entes rectores, en los cuales, pues, el gobierno provincial y los GATS parroquiales son los que ejecutan todo el tema de políticas. ¿Sí? Sin embargo, pues nosotros dentro de las políticas públicas que fueron lanzadas en enero de este año, tenemos todas las competencias, tenemos varios servicios y uno de ellos es el tema de los circuitos alternativos de comercialización. Me ayuda con la siguiente, por favor. Sí, dentro de lo que es la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, tenemos una dirección de gestión de circuitos alternativos, la cual se encarga de formular y coordinar la implementación de la política pública mediante la gestión de la planificación, el diseño e implementación de los circuitos alternativos de comercialización y emprendimientos rurales para la agricultura familiar y campesina, y el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Es decir, dentro de esta dirección que funciona a nivel de planta central y aquí en la Dirección Distrital de Chimborazo, la Unidad de Agricultura Familiar Campesina, trabajamos todo este tema. Y como lo dice su concepto, pues nosotros implementamos o fortalecemos los diferentes circuitos alternativos de comercialización y algo muy importante que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años, que son el tema de los emprendimientos. Se pretende fortalecer las economías campesinas, la inclusión económica y social y el desarrollo territorial, garantizar la soberanía alimentaria con la producción de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados. ¿Sí? La siguiente. Entonces, dentro del concepto en sí de los circuitos alternativos de comercialización, se indica que son espacios de encuentro directo entre productores y consumidores. Se permite la negociación y comercialización de productos de la agricultura familiar campesina, donde se establecen condiciones equitativas para ambas partes y se supera la compra-venta de productos. Se valora la importancia del trabajo de la familia campesina como el rol del consumidor y se consolida la soberanía alimentaria. Debemos valorar mucho estos espacios. ¿Sí? Ustedes conocen que la cadena de intermediación es grande. Hemos hecho un análisis en los diferentes espacios con las diferentes organizaciones y pues cuando vamos y compramos en una tienda ese producto, esa lechuga, esa cebolla, pasó aproximadamente entre 3 a 4 personas. ¿Sí? Es decir, que de lo que valía 25 o 20 centavos en el productor, pues nos llega a costar hasta 40, 45, 50 centavos ya en una tienda. ¿Sí? Y básicamente es el mismo producto. En muchas ocasiones ni siquiera viene, es de calidad, ni siquiera viene con las medidas respectivas de bioseguridad o de calidad. Entonces, en estos espacios de Cialcos, que son las ferias, que son las canastas, son diferentes tipologías,
lo que se busca es eso, ¿no es cierto? Que nosotros como consumidores principalmente valoremos el trabajo y sobre todo tengamos un producto de calidad, ¿sí? Y que le apoyemos al compañero agricultor. Es decir, la siguiente, por favor. Aquí buscamos que exista una baja o nula intermediación. Es un encuentro directo productor-consumidor. Se busca ubicar estos espacios relativamente geográficamente cercano a los diferentes sectores y sobre todo haya una confianza y un fortalecimiento del capital social. La siguiente, tenemos algunos principios, ¿sí? La agricultura familiar campesina, su concepto nos indica que no viene dada por la superficie de terreno que tenemos, sino por la actividad. Es decir, un productor, agricultor familiar campesino puede ser un agricultor, un ganadero, un acuacultor, un apicultor, alguien que se dedique a la recolección, alguien que se dedique al tema de forestación. Es decir, es la actividad que nosotros venimos realizando a diario en el campo. En ese sentido, como principios de los CIALCOS, es una venta directa del productor al consumidor, una libre intermediación, mercados permanentes con horarios establecidos. Muchas veces confundimos una feria eventual o temática con una feria o con un cialco permanente. Sí, es decir que en las parroquias, en los cantones o en la provincia incluso, se dice primera feria de emprendimientos y la hacemos una vez al año. Sí, o feria por las fiestas de Riobamba, igual, o la hacemos solo en abril o solo en noviembre. Ese tipo de espacios no son sostenibles y no le representa al agricultor. Siempre hacemos la reflexión que no comemos una vez al año. Al menos debe ser un espacio que se mantenga cada 15 días o semanal, dependiendo la necesidad del consumidor. Entonces, tiene que haber un horario, no sé, desde las 7 hasta las 14 horas, desde las 8, dependiendo el lugar. En ese sentido, nosotros, si bien no tenemos ferias aquí en Riobamba, pues estamos impulsando algunas en algunas parroquias de la provincia, pero bajo esta temática. Hemos coordinado con los GATS parroquiales y han entendido que no podemos hacer una feria solo por promocionar algo, sino que tiene que ser un espacio permanente con un horario establecido. Aquí podemos comercializar diferentes tipos de productos frescos y de temporada. Y además le hemos articulado también al tema de emprendimientos, productos con valor agregado y artesanías. Siempre decimos al agricultor que debemos ponernos en el rol o en el lado del consumidor. Entonces, uno como consumidor, al ir a un espacio de estos de comercialización, lo que busca es diversidad, variedad, ¿sí? Y a precios accesibles. En muchos de estos espacios se promueve también prácticas locales como es el trueque. Generalmente, pues al final de los espacios o del tiempo cuando va concluyendo la feria, muchos agricultores que vienen de la parte baja, pues truequean con el tema de hortalizas. Eso aún se lo vienen manejando y es muy rescatable y muy valorable a nivel de productores. ¿Sí? La siguiente, se reconoce el rol de la agricultura familiar campesina, se impulsa la asociatividad. Esta es una palabra muy, muy importante. Y luego en la experiencia de las canastas la vamos a ver, que es la base fundamental para cualquier tipo de comercialización. Debe estar fortalecido el tema asociativo, debe funcionar la directiva, los socios deben estar alineados a los objetivos de la organización y tener un compromiso con el trabajo. Muchas veces se implementa algún proyecto, algún centro de acopio, algún sistema productivo y resulta que ni los mismos socios son los que entregan los productos. Entonces, antes de generar alguna iniciativa, algún emprendimiento, se debe trabajar este tema. Aquí es importante también porque se genera empleo rural. Dentro de la experiencia de las canastas, pues hay personas que hacen el acopio, el lavado, la transformación, ya lo vamos a ver luego. Entonces se va generando espacios y se van generando lugares para poder trabajar, ¿sí? Se articula con actores locales, el uso de espacios públicos, los GAT son los dueños de los espacios públicos para dar el tema del uso de suelo, es parte fundamental para implementar un circuito alternativo de comercialización y se fomenta el tema del consumo responsable. La siguiente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como les dije, a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina y las direcciones distritales,
Hemos implementado 8 tipologías de circuitos alternativos de comercialización de la agricultura familiar campesina, en donde se permite comercializar de forma directa al consumidor productos frescos y así reducir la intermediación. Un poco para conocimiento de ustedes, la siguiente, por favor. Les voy a nombrar las 8 tipologías. Tenemos lo que son las ferias, que ya hemos hablado, las horecas, que son poder abastecer directamente hoteles, restaurantes y cafeterías, los puntos de venta, sí, que básicamente es poder promocionar a través de un espacio o una vitrina los productos de valor agregado o el tema de tener un espacio dentro de un mercado diferenciado. Las tiendas campesinas, ojalá algún rato podamos pues llegar a este tema, ya que son espacios permanentes, son espacios en donde el agricultor no tiene que, como una feria, no ir todos a vender, sino a través de un modelo de gestión, una o dos personas pueden atender y pueden comercializar sus productos. La venta en pie de finca, la experiencia más visible aquí en Chimborazo es pues cuando vamos a la costa, ¿no es cierto? A Cumandá, a Yatanga. Ahí tenemos los compañeros que venden en los puestitos al pie de la finca. El abastecimiento directo, poder abastecer a bares de escuelas, a hospitales, a restaurantes. El tema del agroturismo que está tomando mucha fuerza, que muchas veces va asociado con lo que es el tema de la venta en pie de finca. Y el tema de las canastas. Sí, eh, si bien el objetivo de esta conversación no es los circuitos alternativos de comercialización en sí, pero vale la pena que conozcan que hay varias opciones, hay varias modalidades en las cuales pues nosotros podemos trabajar y empezar a promocionar nuestros productos de la agricultura familiar campesina. Me ayuda con la siguiente. En sí, eh, vamos a hablar del tema de las canastas, ¿sí? ¿Qué es una canasta? Es un servicio de entrega de alimentos frescos, procesados, por un grupo de productores de la agricultura familiar campesina a consumidores organizados, en base a una frecuencia, hora y lugar preestablecida por las dos partes. La fotografía que vemos ahí en la parte superior derecha, pues son las canastas que nosotros venimos realizando como Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con una asociación que involucra a 11 socios y más de 80 productores indirectos, ¿sí? En el centro de acopio de Huaslán. Esta experiencia, como les digo, si bien la habíamos hecho anteriormente, tomó más fuerza a partir de lo que fue el COVID-19 y hemos tenido, yo diría que resultados buenos, sí, y alentadores. En esta última época ha bajado un poco la demanda, por eso mencionaba que es muy importante promocionar, empujar este tipo de incentivos, porque imagínense, este servicio pues son productos frescos, lo brindamos 2 veces a la semana y lo dejamos en su casa, ¿sí? No hay recargo de transporte, no hay recargo de, de un sobreprecio, sino que básicamente pues se vende a un precio justo y bajo todas las normas de bioseguridad. ¿Cómo trabajamos esta experiencia? Primero, es importante ver e identificar con qué organización vamos a trabajar o con qué organizaciones, ¿sí? Me ayuda con la siguiente. Ahí tenemos que identificar lo que es la oferta productiva, tener un sistema diversificado. Esta canasta, por ejemplo, tiene alrededor de 25 productos. Entonces, necesitamos que los socios o las personas o socios indirectos abastezcan este tema. La idea no es ir y comprar en la plaza o en el mercado, ¿no es cierto? Y armar la canasta, sino que la asociación o el grupo de personas que está ubicado en cierto sector pueda abastecer esta producción. En este caso, nosotros al tener ubicado el centro de acopio de Huaslán, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sector de Punín, nos da una fortaleza. Sí, todos conocemos Punín, existe diversidad de producción, tenemos todo tipo de hortalizas, es la parte productiva que abastece el mercado de Riobamba, ¿sí? Y algo muy importante, a lo mejor el término se adapte a muchas cosas. Nosotros le hemos puesto producción agroecológica porque estamos trabajando en esa transición, pero se la puede llamar producción limpia, otros lo llaman orgánica, obviamente no es el término real porque no hay una certificación, ¿sí?
Y con estas organizaciones estamos trabajando. Tenemos una metodología que son las comunidades de aprendizaje y estamos trabajando en varios temas hacia una producción limpia principalmente, ¿sí? Y con el apoyo de agrocalidad, trabajando también en las buenas prácticas agrícolas, que es lo único que nos garantiza el tema de calidad. Siempre nos piden los clientes o locales o algunos mercados en Quito, en Guayaquil, qué calidad le ofertamos y justamente es este tema, ¿sí? Garantizar, nosotros tenemos técnicos a nivel provincial en donde trabajamos bajo este tema de una producción limpia porque allá nos empuja la tendencia y estamos promoviendo, como digo, el tema de las buenas prácticas agrícolas y el uso del sello de la agricultura familiar campesina. Hablamos que ojalá sea libre de químicos o ir disminuyendo o reduciendo, ¿sí? Aquí se valora también bastante el tema de la mano de obra familiar. Existen en promedio una superficie de alrededor de 2.000 a 3.000 metros cuadrados por socio por persona que bajo una planificación, bajo un sistema de producción, se puede tener diversidad de productos. Y obviamente, pues también se dispone de agua, que es la base fundamental para cualquier planificación y producción. ¿Sí? La siguiente. En ese sentido, tenemos un flujo de procesos de comercialización asociativa, tanto a nivel familiar como a nivel asociativo. Buscamos que a nivel familiar, pues obviamente a nivel de parcela, finca o terreno, se garantice la producción, la diversidad, bajo una producción, una planificación de siembras. Se realice la cosecha, ¿sí? Y ojalá ahí mismo, en el campo, una preselección o una poscosecha. Siempre tenemos problemas, pues, de que el producto llega malo, de que llega picado, y entonces eso viene a ser una pérdida para la organización, ¿sí? Sobre todo en la papa, hemos tenido malas experiencias, pues en las cuales de un quintal entre basura, tierra y papa picada, te queda alrededor del 60% nada más. Entonces, ¿quién asume el 40% de la organización? Entonces, así ningún negocio va a ser rentable o ningún emprendimiento. Entonces, es importante que a nivel familiar y a nivel de terreno se empiece a trabajar en estas prácticas. Es complicado, pero no es imposible, ¿sí? Entonces, por eso es importante, yéndonos un poco a la lámina anterior, que los mismos socios o socios indirectos que vayan a trabajar dentro de este tema de las canastas o de este emprendimiento, tengan la conciencia y hagan este trabajo, ¿sí? Se arma el pedido, se transporta al acopio y adentro del acopio se hace la recepción, el control de calidad, se pasa al transporte, se entrega el pedido y llega al consumidor, ¿sí? También es importante la siguiente, hacer una evaluación a la organización. Previo a la implementación del modelo de gestión, se hace una evaluación en la cual eh, vamos haciendo algunas preguntas. Tenemos una herramienta que se llama el diagnóstico organizativo, el DIO, ¿sí? En la cual pues nos permite ver en qué grado está la organización. Y aquí vemos y conversamos un poco, ¿no es cierto? Y preguntamos si disponen de un administrador o responsable para dar el seguimiento logístico para la comercialización asociativa, si se han desarrollado comisiones de trabajo entre los socios, si se cuenta con una lista de productores que participan en la comercialización asociativa, si disponemos de un acuerdo entre organizaciones vinculadas a un espacio de comercialización para garantizar el proceso, contamos con un reglamento interno de la organización donde se detallan las actividades para la comercialización asociativa, se dispone de un espacio para el funcionamiento de la comercialización asociativa, si tenemos una caja de ahorro comunitaria, la siguiente, si los predios cuentan con un plan de manejo sustentable, si disponemos de una oferta productiva de los productos permanentes y transitorios, si se conoce la estacionalidad de los productos, si la organización ha fijado los precios para la comercialización asociativa, si se dispone de equipamiento adecuado para realizar las actividades, si se dispone de equipamiento adecuado para realizar las actividades de acopio y control de calidad, si se conoce la cantidad de materiales utilizados para realizar la comercialización asociativa. Entonces, son eh, cosas muy importantes, ¿sí? Que se debe tomar en cuenta. Muchas veces ha habido experiencias en las cuales dicen, sí, vamos a hacer una canasta y nos juntamos y listo, pero no es así. Debemos tomar en cuenta muchas particularidades, ¿sí? Si bien hay experiencias en las cuales pues se las hacía a lo mejor a nivel de un cuarto, a nivel de un garaje, pues actualmente puede funcionar, pero no es muy recomendable.
¿sí? Dependemos de muchos factores para el éxito de estas experiencias. Entonces, una vez que tenemos esto, me ayuda con la siguiente, nosotros establecemos un organigrama estructural del centro de agronegocios, es decir, el famoso modelo de gestión, en donde el que viene funcionando en el Ministerio de Agricultura con la organización específicamente a Soprochín de Punín, somos parte de, ¿sí? Si le ponemos toda la organización, pues va a ser complicado porque no se van a abastecer y sobre todo, pues necesitamos también, bajo un modelo de gestión, apoyar y estar enlazados a este tema. Nosotros hablamos de una alianza, pues, puede ser público organizativo, público asociativo. Aquí se conformó un comité administrador, ¿sí? En el cual, pues, tenemos un gerente. Principalmente la recomendación es que sea un socio de la organización, alguien que conozca, alguien que tenga la facilidad de hacer enlaces comerciales, pero no con un sueldo fijo. La idea es que este gerente funcione a través de los acuerdos que pueda hacer y gane su sueldo, obviamente, de acuerdo a las negociaciones, ¿sí? Una secretaria, que puede ser la misma compañera administrativa financiera, la parte de contabilidad, la parte de recursos humanos, el tema del acopio, producción, operación, logística, compras, control de calidad y bodega, el valor agregado, ¿sí? Guardianía, conserjería, la comercialización, pedidos, despachos, publicidad y promoción. ¿Sí? Entonces, como vemos, eh, todos son funciones, las básicas se podría decir, porque si le describimos un poco más, nos va a faltar socios o gente, pero es como se viene trabajando, ¿sí? Y adentro de lo que es en sí el tema del acopio, específicamente, es que es la parte no más principal, sino una de las más eh, medulares del proceso, ¿sí? Aquí se hace una verificación de los productos en cuanto a calidad, peso y cantidad. Si ofertamos una libra de X producto, pues tiene que estar eso. Si ofertamos de producto mediano o grande, tiene que estar ahí. No se nos puede pasar una papa picada, no se nos puede pasar una fresa en mal estado. Entonces, es muy importante hacer el tema de verificación, ordenar los productos, ¿sí? Tiene que haber un orden, no podemos poner abajo las fresas y arriba las papas para que se aplasten. Entonces, tenemos que hacer una secuencia específica para que el producto que vaya a ir en la canasta llegue de una manera adecuada, llegue sin ningún daño, para que el consumidor llegue, que quede satisfecho. La comisión de armar el pedido, ¿no es cierto? Armar el pedido se refiere al hacer las rutas, como damos el servicio a domicilio, tenemos que tener en cuenta cómo ir distribuyendo, ¿sí? Porque no podemos irnos al norte, luego ir al sur, luego ir al centro, ir otra vez al norte. Entonces, debemos manejar, por eso les hablaba del tema de tecnología, incluso para este tema, y armar una ruta, de manera que pues en un tiempo corto o menor podamos satisfacer al cliente. No nos podemos demorar 4 o 5 horas en entregar una canasta, ¿sí? Y si le decimos que vamos a llegar de 10 a 1 de la tarde, pues tenemos que tratar de hacerlo en ese horario. Entonces, es importante esta comisión también. El transporte y la entrega, sí, tener la facilidad de tener un camión, un furgón. Nosotros tenemos un transporte adecuado con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, estamos garantizando la entrega de este producto y sobre todo la calidad, ¿sí? La entrega de pedidos, los compañeros van con todas las medidas de bioseguridad también. Eh, Sobre todo es importante mantener aquí un diálogo con el consumidor, preguntarle cómo le parece, qué le parece, si debemos hacer una diversidad, si debemos cambiar, si debemos agregarle algún otro producto, si a lo mejor debemos hacer otra canasta un poco más accesible al consumidor. Entonces, no es solo cuestión de coger, bajar, dejar e ir, cobrar e irme, sino que tiene que haber esa interacción también con el consumidor. ¿Sí? Eh, la siguiente, ya un poco eh, como les decía, hablando de la experiencia de la canasta de aquí de Chimborazo, del mar, tenemos aquí un collage de fotografías. En la primera, como podemos ver, pues tenemos el espacio adecuado, las instalaciones están orientadas tanto a lo que es el acopio y venta de producto en volumen, como la elaboración de canastas. Sí, tenemos aquí las gavetas que son desinfectadas
con los respectivos productos. Tenemos una lavadora de papas, ¿sí? Que nos ayuda mucho pues a hacer el tema de la limpieza. Tenemos las mesas de clasificación, los compañeros están con todas las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Aquí, pues, si bien se está presentando, se está poniendo en malla, pues depende muchas veces de lo que te pida el cliente. Algunos te dicen que no quieren mucho el tema de fundas plásticas, otros vuelta te dicen que por qué les mandamos así o que quieren fundas de plástico por el tema del COVID. Entonces, eh, es importante tratar de satisfacer al cliente, pero bajo todos esos antecedentes hemos tratado de cumplir pues y poder llegar a los consumidores. Como dice aquí, entramos en funcionamiento en este 2020, más o menos en marzo, a la tercera semana de marzo. Se entregaron, estamos entregando, o hasta la fecha hemos entregado más de 5,000 canastas a domicilio. Si bien la mayoría son aquí en Riobamba, pues también se enviaron a lo que fue Chunchi, también se enviaron a la UCI, a Sibambe, en donde pues también se brindó ese servicio. Dentro de la oferta productiva tenemos una diversidad entre hortalizas, frutas de temporada, lácteos, y actualmente estamos comercializando en promedio alrededor de 100 canastas cada semana, como lo digo, los días martes y viernes. ¿Sí? Este es la siguiente, este es el meme, se podría decir, o el promocional, en donde pues están los contactos, está el valor, están los productos que se ofertan, ¿sí? Está el nombre de la asociación, es la Asociación de Producción Agrícola Tierra Productiva Chimborazo Azoprochín, ¿sí? Y es importante, este tema es muy importante dentro del tema de las canastas. La promoción, como le dije, necesitamos hacer una promoción al menos semanal para poder seguir impulsando este tipo de emprendimientos, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotografías, la siguiente por favor. Sí, son productores locales, como ven, son productos frescos, que se los cosecha directamente del campo. Como les dije, tenemos la ventaja que estamos ubicados en un lugar estratégico en el cual pues podemos llegar los productos fácilmente. Aquí está otra fotografía en la cual podemos observar ya las canastas armadas, ¿sí? Podemos abastecer pues a la mayor cantidad de clientes, ¿sí? Ahí es una fotografía donde se puede observar, como les dije, están ubicados y están acomodados los productos de una manera pues que puedan llegar en las mejores condiciones, ¿sí? La siguiente, igual son fotografías a nivel nacional de diferentes experiencias de entrega de canastas. Y finalmente, la siguiente, por favor. Como les dije, quiero aprovechar también el espacio para comentarles que como Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos impulsando el registro y el sello de la agricultura familiar campesina, ¿sí? Que es un registro para los productores, para los que realmente vengan trabajando en este tema, no intermediarios. Como podemos ver en la parte superior derecha, ese es el sello de la agricultura familiar campesina, el cual pues recoge la realidad del país. Está una compañera indígena que representa la sierra, un compañero con su sombrero y su machete que representa la costa, la diversidad de producción, el clima, los animales, sí, la vivienda. Dentro del concepto de agricultura familiar campesina se establece un vínculo muy importante entre el productor y la vivienda. Entonces, este es un distintivo. La siguiente, por favor. Sí, este es un distintivo que nosotros estamos promoviendo como un tema de calidad intermedia. Dentro de las políticas públicas agropecuarias del MAG, se establece al sello de la agricultura familiar campesina, a las buenas prácticas agrícolas y a los sistemas participativos de garantías como productos de calidad para garantizar la calidad de la producción. ¿Sí? Entonces, estamos ya entregando aquí esta identificación. Actualmente no existe o no existía este tema. El agricultor lo ha visto con buenos ojos porque es darle valor o darle un reconocimiento a su actividad. ¿Sí? Tenemos un proceso de inscripción que no se demora más de 10 minutos. Luego hacemos la verificación en el campo. Deben cumplir ciertas condiciones. Como digo, la primera es que sean agricultores. La segunda, que se dediquen a tiempo completo a la actividad.
Y la tercera, pues un vínculo territorial entre la vivienda y su terreno. Se les está entregando un carnet, un certificado, y actualmente también está habilitado para poder poner este sello que les había indicado anteriormente en los productos primarios que tengan un valor, un grado de transformación, ¿sí? Un empaque. Por ejemplo, en las canastas ya los compañeros están inscritos, estamos haciendo ya los trámites y en las canastas pues ya va a ir el sello de la agricultura familiar campesina como un tema de calidad y garantía en los productos, ¿sí? Y también en los productos de procesados como queso, yogur, que tengan ya registro sanitario, notificación sanitaria, luego del proceso de inscripción y verificación, también lo podemos ubicar y poner este sello de la agricultura familiar campesina. Como dice ahí en el tema del carnet, pues tiene un código de barras en su parte anversa, donde está la ubicación geográfica de la unidad productiva, la información del grupo familiar, qué sistema de producción, si tiene acceso al crédito, la infraestructura, el equipamiento, si hay amenazas y prácticas de producción sostenible y una fuente de ingresos. Entonces nos permite tener toda una información del compañero agricultor, y como siempre les mencionamos, no es para cobrar impuestos, sino que para nosotros es una información muy importante para poder dirigir adecuadamente la asistencia técnica y saber aterrizar las propuestas. Sí, entonces ahora estamos con el tema de los créditos de la Supermujer Rural también y justamente tenemos ya una base de datos de alrededor de 200 compañeras agricultoras, sí, que están en el proceso de ya de inscripción, verificación y autorizados y tienen esta línea especial de crédito que tiene muchos beneficios que les va a ayudar a potenciar su huerto o su granja productiva. Eso es, queridos compañeros, queridos asistentes, lo que yo les venía a comentar el día de hoy. Les agradezco mucho por el espacio. Espero haber aportado, espero haber compartido las experiencias que como Estado, que como Ministerio de Agricultura venimos promoviendo y sobre todo felicitar a la SPOCH, como digo, soy politécnico, soy ingeniero agrónomo, por este evento que se lo viene realizando cada año, pues y que es de muy realce, tanto nacional e internacional. Muchas gracias, estimado Iván y compañeros que están presentes. Gracias, ingeniero, por su disertación. Les recordamos que las preguntas pueden realizarlas por vía chat para poderlas exponer a continuación. La primera pregunta nos dice, ¿la demanda de las canastas por parte de la ciudadanía sigue siendo la misma que cuando inició la pandemia? No, lamentablemente no. Como lo mencioné, hay muchas particularidades aquí en Riobamba y creo que no solo pasa a nivel de las canastas, pasa cuando abres un negocio, pasa cuando tienes algún emprendimiento. Al principio todo el mundo quiere y no estoy juzgando, ¿no? De repente, sino que es la realidad que vivimos. Incluso, como digo, hay que ponernos también del lado del consumidor, ¿sí? Y hacer una conciencia. Eh, nosotros, como decía en las láminas, teníamos una demanda semanal de alrededor de 250, 300 canastas. Y actualmente ha bajado a 80, 90, 100. Hemos comentado con los consumidores porque hacemos el trabajo de llamarles, de escribirles, pues, y lamentablemente el informalismo nos está ganando. Tenemos en cada esquina una tienda, tenemos en cada esquina gente que vende hortalizas, gente que vende productos. Eh, Espero no le moleste al municipio, si es que hay alguien del municipio aquí escuchándonos, ¿no? Pero es así. Sí, al principio no nos dejaban hacer tampoco las ferias porque no cumplíamos los protocolos de bioseguridad y luego veíamos, bueno, yo vivo aquí por La Esperanza, por La Vasija y veíamos mucho informalismo. Entonces, yo creo que han sido factores para que un poco vaya bajando la demanda, ¿sí? Sin embargo, pues aprovecho el espacio, como lo digo, para que nosotros seamos los primeros que valoremos este trabajo, ¿sí? Como vieron en las fotografías, y no son solo fotografías tomadas por el instante, nosotros estamos garantizando el tema de la calidad, garantizando el tema de una producción de calidad, no solo de nombre, sino bajo todo un proceso de certificación. Entonces, esperamos pues seguir potenciando porque al final los agricultores son los que benefician.
¿sí? Y siempre hemos hablado del tema de que el agricultor sea el que pueda ganar esos centavos o esos dólares y no el intermediario o el informal. Entonces, sí, lamentablemente ha bajado, pero estamos trabajando en ese tema de poder potenciar. La siguiente pregunta nos llega a través de la ingeniera Paola Argüello. Buenas tardes, muy buena información, considerando el perfil de egreso de nuestros futuros profesionales. Desde su experiencia, ¿cuál es el punto crítico donde este proceso y que a la vez no se requiera de una inversión económica alta? No entendí mucho. ¿Me puede repetir, por favor? Dice, buenas tardes, muy buena información, considerando el perfil de egreso de nuestros futuros profesionales. Desde su experiencia, ¿cuál es el punto crítico de este proceso, de la venta de las canastas? Ok. Como lo digo, el punto crítico es ese, ¿no? No sé si va cogido de la mano con la pregunta anterior. Eh, tuvimos picos muy altos, muy buenos. No hay una respuesta así adecuada de parte de los consumidores en el cual te digan, ya no quiero comprarte por X o Y, o a lo mejor las compraron por ver, por probar, sí, pero el punto crítico sería para mí el tema de la poca promoción o la poca difusión que tenemos. Eh, como los dije, si bien se utilizan plataformas digitales a nivel gubernamental, tenemos también que tratar de abastecer o de cubrir otros temas. Entonces, fuera interesante si es que a nivel de la misma organización tuvieran la accesibilidad de poder promocionar. Obviamente tendrán un Facebook, como sucede con la organización, tendrán su WhatsApp las compañeras, pero resulta siendo insuficiente y obviamente no va a llegar a toda la masa. Entonces, yo creo que durante todo el proceso, más que el tema productivo, es el tema de promoción, difusión y una campaña de consumo responsable en donde el consumidor también asuma su rol, en donde el consumidor también valore estos espacios, valore estos productos, pues, y se los pueda seguir fomentando. La siguiente pregunta es del doctor Luis Fernando Arboleda. Buenas tardes, felicitaciones. Una pregunta. ¿Qué acciones realiza o ha realizado el MAC para garantizar un precio estable para los productores de Chimborazo? Por ejemplo, lechuga, tomate, etcétera. Lamentablemente, dentro de las políticas, nosotros no somos reguladores de precios. Si bien a nivel nacional existe un precio de sustentación del arroz, de la cebada, del trigo, eh, nosotros como MAC no regulamos los precios. Más bien, lo que hemos hecho es tratar de coordinar con las autoridades locales, como la Intendencia, principalmente, pero regular no. Sí, y no hacemos ese trabajo. Se habla de tratar de fijar un precio. En hortalizas, alguna vez hicimos la propuesta, sí, y el hecho de que sea funcionario del MAC no hace esconder las cosas, sí, pero no hubo la respuesta respectiva en aquella época por las autoridades. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos mayor injerencia. Como le dije, lo que hacemos es levantar los precios en el mercado, levantar un precio referencial, pero y trabajamos con los compañeros de agricultores en los costos de producción, porque muchas veces uno de los problemas que tienen los agricultores es que también no saben realmente cuánto cuesta un saco de papa, cuánto cuesta una lechuga, pero llegamos hasta ahí, ¿sí? Por eso es importante tratar de establecer acuerdos comerciales y sobre todo hacer una conciencia con las personas. Eh, muchas veces nos ha pasado también de que tenemos un acuerdo, generamos ya un proceso, pues y el agricultor se echa para atrás. En este tema de las canastas, por eso les decía que es importante que ojalá la misma asociación, sean los socios directos o indirectos, puedan abastecer. Sí, porque al consumidor no le podemos decir mañana, sabe que la lechuga subió a 30 centavos y ya no le cobro 25 lo que está en la oferta. Entonces, eso también es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, ¿sí? Pero es importante trabajar en el tema de la asociatividad, pero nosotros no fijamos precios de ningún de los productos agrícolas, salvo de los que le mencioné anteriormente, y el de la leche también que tiene un precio oficial. Buenas tardes, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuáles son los retos de la agroecología para el abastecimiento? Los retos son grandes entendiendo de que, a ver, primero, al hablar de agroecología,
Eh, si bien hay varias organizaciones, varios movimientos aquí a nivel no solo provincial, sino nacional, tenemos una deficiencia como país, que es que todavía no está la normativa para poderte calificar como productor agroecológico, ¿sí? Entonces, termina siendo solo una palabra. Por eso nosotros cuando hacemos la promoción o cuando hacemos este tema de trabajar, hablamos de una producción limpia, una producción de transición, ¿sí? Entiendo que está en construcción los sistemas participativos de garantías para poder realmente certificar a los productores agroecológicos. Lo que estamos haciendo ahorita es levantando información, identificando fincas. Tenemos una herramienta en la cual a través de un puntaje y a través de dimensiones, de la parte forestal, de la parte de bioinsumos, de la parte de conservación de suelos, de la diversidad, podemos calificarle a la finca y podemos darle un porcentaje, ¿sí? Pero nos falta el tema de decir y certificar realmente usted es agroecológico. Como reto, yo creo que estamos avanzando. Tenemos a través de la metodología de las comunidades de aprendizaje y nuestra fortaleza al tener técnicos en cada parroquia, nosotros estamos trabajando en este tema, ¿sí? Ya no tanto una agricultura convencional, sino empujando este tema de la agricultura familiar campesina y la transición. Como les decía, es importante que como Estado se haya implementado esta subsecretaría que a nosotros nos apalanca, ¿no es cierto? Y al final resulta siendo gratuita. Obviamente hay las certificaciones orgánicas, pero ustedes saben que depende mucho de los recursos económicos y te cobran y debes tener algún recurso de dinero. Entonces, yo creo que ha tomado bastante fuerza. Yo creo que el hecho de que el Estado y varias organizaciones se estén sumando a estas metodologías, a este trabajo, vamos teniendo una buena respuesta, pues, y esperemos. Se estima que dentro de la transición se demore 3 años dentro de los conceptos, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos teniendo buenos resultados y estamos avanzando en esta temática. Nos dice una pregunta, la siguiente. Buenas tardes, excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los precios son asequibles y desde qué precio tienen las canastas? Yo diría que sí son asequibles porque nosotros tenemos, y sin hacerles de menos a otras experiencias de canastas, tenemos una fortaleza aquí en Chimborazo, incluso a nivel nacional. El programa en sí se llama Agrotienda y que lo estaba impulsando la Subsecretaría de Comercialización y la Dirección de Redes Comerciales. Nosotros tenemos una fortaleza porque tenemos la infraestructura, tenemos los equipos, tenemos la maquinaria, tenemos el transporte, que en sí vienen a ser recursos indispensables que menoran los costos. A lo mejor alguien dirá, están subsidiando y qué pasa cuando ya dejen de apoyarles. Puede ser, pero en los actuales momentos, o sea, la idea de nosotros como dirección distrital a través de nuestro director, el ingeniero Álvaro Deli, es apoyar al compañero agricultor y mientras más lo podamos, pues lo haremos. En ese sentido, los precios resultan siendo básicamente directos, ¿sí? En muchas otras experiencias te cobran el transporte, te cobran el acopio, del valor real de lo que nosotros hemos revisado, pues te resultan cobrando hasta 5 o 6 dólares de más, ¿sí? Aquí, al ser productos de la misma asociación, hemos hecho el ejercicio de sacar los costos de producción y que obviamente que entiendan que ya estás ganando, ¿sí? Y que lo estás vendiendo en un precio justo. Entonces yo diría que el precio es accesible, ¿sí? Tanto en lo que son las hortalizas y el tema lácteo también porque se oferta queso, se oferta yogur. Entonces en ese tema pues yo creo que estamos bien. Y lo otro del precio de la canasta, pues actualmente tenemos la una que cuesta 19 dólares. Estamos trabajando en otra propuesta de menor precio porque ha habido pedidos de clientes en los cuales pues hay familias de 2, de 3 personas que nos dicen ojalá haya una de 12, de 13 dólares. Entonces estamos ojalá en los próximos días pues poder lanzar esta propuesta. Como lo dije, vale la pena también que conozcan que estamos trabajando con las POCH justamente para potenciar este tema, ¿sí? Para que las personas, los consumidores conozcan el proceso y conozcan también la diversidad productiva que estamos ofertando. Muchas gracias a la participación del ingeniero representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ingeniero Darwin Morales. Es un gusto para nosotros haberle tenido esta tarde.
Un agradecimiento también al ingeniero Álvaro Deli, que siempre nos colabora con las ponencias de exposiciones que solicitamos desde la SPOCH. El resto de preguntas se le harán llegar por correo electrónico para que puedan ser contestadas. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Muchos éxitos. Una buena